El retrato oval. Edgar Allan Poe. El castillo en que mi criado tuvo a bien entrar por la fuerza, antes que permitirme pasar la noche al aire libre, en el estado en que me encontraba a causa de mis graves heridas, era uno de esos edificios mezcla de grandeza y melancolía que por largos siglos alzaron su rugosa frente en medio de los Apeninos. Lo mismo en la realidad que en la imaginación de la señora Radcliffe. Según parecía, había sido temporal y recientemente abandonado. Nos instalamos en uno de los salones más pequeños y menos suntuosamente amueblados. Dicha habitación estaba situada en una torre aislada del edificio y su decoración era rica pero antigua y deteriorada. Cubrían los muros tapices, los adornaban numerosos trofeos heráldicos de todas formas, así como también una cantidad verdaderamente prodigiosa de pinturas modernas, llenas de estilo, en ostentosos marcos de oro de un gusto arabesco. A causa, sin duda alguna, del delirio que empezaba a apoderarse de mi cabeza, experimenté un interés profundo hacia aquellas pinturas que estaban colgadas no solamente en las superficies principales de los muros, sino también en multitud de recodos que hacía inevitables la caprichosa arquitectura del castillo. Fue tal el interés que ordené a Pedro que cerrara los pesados postigos de madera de la habitación, puesto que ya era de noche, que encendiese un gran candelabro de muchos brazos colgado al lado de mi cabecera y que abriese por completo las orladas cortinas de terciopelo negro que rodeaban el lecho mismo. Deseaba yo que se hiciera así para que, si no podía dormir, pudiese al menos consolarme con la contemplación de estas pinturas y con la lectura de un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada y que contenía el juicio crítico y análisis de las mismas. Largo, muy largo tiempo, leí y contemplé devota y religiosamente. Pasaron rápidas y gloriosas las horas y llegó la medianoche. La posición del candelabro me desagradaba y extendiendo la mano con dificultad para no molestar a mi criado que se había quedado dormido, coloqué el objeto de tal manera que sus rayos iluminasen de lleno el libro. Pero la acción produjo un efecto totalmente inesperado. Los rayos de las numerosas velas, porque había muchas, cayeron entonces sobre un nicho de la habitación oculto hasta entonces por la profunda sombra que proyectaba una de las columnas del lecho. En el fondo del mismo se dejó ver, en medio de una luz viva, una pintura que hasta entonces había escapado a mi observación. Era el retrato de una joven ya próxima a ser mujer. Eché sobre la pintura una ojeada rápida y cerré los ojos. Al principio no me di cuenta de por qué los cerraba, pero mientras mis párpados estaban cerrados analicé rápidamente la razón que me hacía cerrarlos. Era un movimiento impulsivo para ganar tiempo para pensar, para asegurarme de que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más sobria y más certera. Al cabo de algunos instantes de nuevo miré fijamente la pintura. Aunque lo hubiera querido, no podía dudar que veía con toda la claridad posible, porque el primer reflejo de la luz de las velas sobre este cuadro había disipado el estupor onírico de que estaban poseídos mis sentidos y me había instalado de lleno en la vigilia. Ya he dicho que el retrato era el de una joven. Consistía en una simple cabeza y los hombros, todo en ese estilo que se llama, en lenguaje técnico, viñeta. Los brazos, el seno y hasta las puntas de los resplandecientes cabellos se fundían de una manera impalpable en la sombra vaga, pero intensa que servía de fondo al conjunto. El marco era ovalado, magníficamente dorado y filigranado según el gusto morisco. Como obra de arte, no podía hallarse nada más admirable que la pintura en sí, pero puede ser muy bien que no fuese ni la ejecución de la obra, ni la inmortal belleza del semblante lo que me impresionó tan súbita y fuertemente.
Menos aún debía creer que mi imaginación, al salir de aquel estado de ensoñación, hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva. Pero de pronto vi que los detalles del dibujo, el estilo de la viñeta y el aspecto del cuadro hubieran disipado inmediatamente semejante idea y me hubieran preservado de toda ilusión, siquiera fuese momentánea. Mientras hacía estas reflexiones con mucha sinceridad, permanecí medio tendido y medio sentado 1 hora al menos, con los ojos clavados en el retrato. A la larga, habiendo descubriendo el verdadero secreto de su efecto, me dejé caer en la cama. Había adivinado que el encanto de la pintura radicaba en una expresión absolutamente semejante a la vida misma, que primeramente me había hecho conmover y por último me había confundido, subyugado y espantado. Con un terror profundo y respetuoso volví a colocar el candelabro en su primera posición. Habiendo así ocultado a la vista la causa de mi profunda agitación, busqué ansiosamente el volumen que contenía el análisis de los cuadros y su historia. Yendo derecho al número que designaba el retrato oval, leí la vaga y singular relación siguiente. Era una doncella de extraordinaria belleza y tan amable como llena de alegría, y fue maldita la hora en que se vio, amó y se casó con el pintor. Él, apasionado, estudioso, austero, había ya encontrado esposa en su arte. Ella, una joven de rarísima belleza y no menos amable que llena de alegría. Era toda ella luz y sonrisas, y juguetona como un joven fauno. Le gustaban todas las cosas, no odiaba más que el arte, que era su rival. No temía más que a la paleta y los pinceles y demás instrumentos enfadosos que la privaban de la vista de su adorado. Fue por eso una cosa terrible para esta dama oír al pintor hablar del deseo de retratar a su joven esposa. Pero era humilde y obediente, y se sentó sumisa durante largas semanas en la sombría y elevada habitación de la torre, en donde la luz se filtraba sobre el pálido lienzo solamente desde el techo. Entretanto él, el pintor, ponía su gloria en su obra que adelantaba de día en día y de hora en hora. Y este era un hombre apasionado y extraño y pensativo, que se perdía en sus divagaciones, hasta tal punto que no quería ver que la luz que caía tan lúgubremente en esa torre aislada secaba la salud y los espíritus vitales de su mujer, que languidecía visiblemente para todo el mundo, excepto para él. Sin embargo, ella sonreía siempre, y siempre sin lanzar una queja, porque veía que el pintor, que tenía gran renombre, experimentaba un vivo y ardiente fervor en su tarea, y trabajaba día y noche para pintar a la que tanto amaba, pero que cada día se ponía más lánguida y débil. Y en verdad, los que contemplaban el retrato hablaban en voz baja de su parecido, como de una sorprendente maravilla y como de una prueba no menos grande de la potencia del profundo amor del pintor hacia la que estaba retratando tan milagrosamente bien. Pero a la larga, como la tarea se acercaba a su término, nadie fue admitido a visitar la torre, porque el pintor se había vuelto loco a causa del ardor de su trabajo y rara vez apartaba los ojos del lienzo, ni aun para mirar el rostro de su mujer. No quería ver que los colores que extendía sobre el lienzo eran arrancados de las mejillas de la que estaba sentada junto a él, y cuando hubieron pasado muchas semanas y no quedaba casi nada que hacer, a no ser un ligero toque en la boca y una pincelada en un ojo, el espíritu de la dama palpitó aún, como el cabo de una vela que va a apagarse. Y entonces se dio el toque en la boca y la pincelada en el ojo, y durante un momento el pintor quedó en éxtasis delante del trabajo que había realizado, pero un minuto después, como la contemplase aún, tembló, se puso pálido y se llenó de terror, gritando con voz fuerte y vibrante: «¡En verdad es la vida misma!». Se volvió bruscamente para mirar a su amada. Estaba muerta.
El retrato oval, Edgar Allan Poe.